Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lili Palacios y te doy la bienvenida a tu programa Cimientos Correctos. Y bueno, pues qué bendición y qué alegría el que estemos aquí reunidos. La palabra de Dios me dice que donde estemos 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Así que yo creo que la presencia de Dios está con nosotros y entre nosotros, y lo más hermoso es que está en nosotros. Así que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos habita. Y bueno, pues Él tiene cosas hermosas para este día, para tu vida y para mi vida. Y bueno, algo que el Señor me ha enseñado y lo hago continuamente es darle gracias a Él en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. No tengo que separar un momento nada más en mi día, una vez al día, para agradecerle, o en la mañana, en la tarde y en la noche cuando como, ¿verdad? Para darle gracias a Dios. Pero en todo momento, mientras estés bañándote, mientras vayas manejando, te estás arreglando, tú puedes tener ese tiempo de comunión con Dios y agradecerle a Él por todas sus bondades y darle gracias a Dios por lo bueno, lo maravilloso, por cada detalle. Y ¿sabes qué? Eso te mantiene en comunión con Él, ¿verdad? Comunión con Dios es tener pláticas continuamente, tener una conversación. Puede ser una conversación corta, dependiendo cómo hables. Yo platico poco, entonces mis conversaciones pues son cortas, pero todo el día estoy dándole gracias a Dios, cantándole y alabándole. Y pues yo te invito a que tú lo hagas. Si nunca lo has hecho, yo te invito que mientras tú estés cocinando, estés lavando, estés trabajando, tú puedes tener tu mente en el Señor, ¿verdad? Y sabes que todo lo que hagamos nos va a ir bien. Te bendigo en este día y declaro que este día la luz de Jehová va a brillar sobre tu rostro, sobre tu familia, y todas tus necesidades son suplidas. Él ya nos dijo que todas nuestras necesidades son suplidas, y gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos vamos a mortificar? Vamos a quitar toda mortificación y todo temor de nuestros corazones, ¿verdad? En nuestra alma. Y bueno, pues en esta serie de programas que hemos estado viendo, hemos estado aprendiendo cómo quitar límites a Dios, cómo quitar las ataduras, cómo quitar esas cosas que nos están estorbando para recibir todo lo bueno y maravilloso que Dios tiene para nosotros. A veces el no saber recibir nos limita de las bendiciones. Hay personas que si te dan algo, ¿verdad? Tú dices, no, pues no lo necesito, o no a mí, o dáselo a otra persona que lo necesite. No, sin querer no sabemos recibir. Puede ser por orgullo, ¿verdad? Pero a veces porque no nos han enseñado, no aprendimos a recibir. Y aprendemos a dar, porque la Escritura me dice que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces nos acostumbramos a estar dando, pero que te puedes imaginar tú como mamá, como papá, si nada más te la pasas dando amor y atención y cuidados a tus hijos sin recibir muestras de cariño de parte de ellos, sin recibir una palabra de gratitud, sin recibir un abrazo, un beso y palabras hermosas, pues no sé qué haría en tu corazón, ¿verdad? Pero en nuestra naturaleza sí te puedo decir que nos dolería, ¿verdad? Pero también van a ser el reflejo de lo que nosotros seamos o hagamos. Entonces, si tú le das amor y le muestras amor a tu hijo y le muestras el amor de Dios a tus hijos, pues ellos van a empezar a aprender cómo recibir, pero también cómo dar. No nada más cuando tú les das, cuando tú les ayudas, cuando tú les haces. Hay hijos que cuando te piden y les das, no, hombre, vienen y ahora sí que te besan y te abrazan, ¿verdad? Pero nada más cuando necesitan, cuando quieren algo. Pero te puedes imaginar tu dolor, ¿verdad? Porque tú sabes como papá, como mamá, tú sabes que si tu hijo te pide y tú le estás dando, y es nada más cuando te agradece, cuando te busca, cuando te lanza los brazos, tú sabes lo que sientes cuando él hace eso, y cuando no te busca o no te muestra ese amor cuando no necesita nada. Entonces, imagínate si nosotros humanos, si nosotros nos duele y lo sentimos y lo vemos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Es lo mismo. Si tú nada más te acercas a Él cuando necesitas, cuando ya te anda, cuando necesitas un milagro, pero durante todo el resto del año no lo buscas,
Cuando no necesitas, no lo buscas. Yo creo que hay cambios que tenemos que hacer en nuestros corazones y el cambio empieza en nuestro corazón, no empieza externamente, empieza en nuestro corazón. Nuestro corazón cambia y van a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. Nos empezamos a convertir así en lo que dice la palabra de Dios. Así como es Él, así también vamos a ser nosotros en esta tierra. Así que, hermano, prepárate para lo que Dios tiene para ti en esta nueva temporada. Es una temporada y es un nuevo tiempo de cambios, de recibir lo nuevo de Dios, de recibir todas las bendiciones que Dios preparó desde la fundación del mundo para ti y para mí. Y lo que era contrario en nuestras vidas se alinea a la palabra de Dios. Lo que no producía en nuestras vidas va a empezar a producir porque es el tiempo de Dios para que todas esas semillas que fueron plantadas y sembradas en esta tierra para ti van a empezar a producir en el nombre de Jesús. Bueno, y para eso, pues así como hemos estado viendo en estos programas, estamos aprendiendo a quitar los estorbos, las ataduras, los límites, las cadenas. Nos tenemos que quitar todo lo que nos está estorbando para poder recibir. Y vamos a quitar una cadena, una atadura del temor al éxito. Vamos a quitar ese miedo al éxito. ¿Sí? Tú dices, ¿miedo al éxito? ¿Por qué? Bueno, vamos a aprender ¿sabes? Que cuando todo nos está yendo bien, ¿verdad? En los negocios, en la familia, en la relación, los hijos están bien, están prosperando, pues todo está muy bien, ¿verdad? Todos bien contentos. Pero tendemos a olvidar, ¿verdad? En nuestros primeros comienzos, tendemos a olvidar en esos tiempos cuando no teníamos nada, cuando estábamos ahogados o a lo mejor endeudados o a lo mejor limitados en problemas, desesperados, sin esperanza, enfermos, a punto de morir, perdiendo las cosas o a punto de perderlas, ¿verdad? Yo no sé cuál sea tu experiencia o tu vida, ¿verdad? Pero Dios sí la sabe. Pero si tú recuerdas en esos tiempos de angustia, en esos tiempos de necesidad, en esos tiempos de pobreza o de limitación, o que tenías un negocio muy próspero y de repente se vino todo abajo por una mala decisión o porque te robaron, abusaron, hicieron algo indebido que te causó el perder tus negocios y perderlo todo y estar batallando y otra vez salir adelante, ¿verdad? Y así en todas las áreas. Pero ¿tú te recuerdas cuando no tenías nada y clamabas a Dios o buscabas ayuda y le pedías a Dios y clamabas a Él y decías, Señor, ayúdame, Señor, muéstrame, Señor, ¿qué hago? Dame una idea, ¿cómo le hago con mi relación con mi esposo? Ayúdame en mi relación con mi esposo. Y cuando estabas en necesidad, cuando no tenías nada, empezabas a buscar en la presencia de Dios, a clamarlo, pasabas tiempo en la palabra, orando, aconsejándote también con otras personas y otra vez ya salías a flote, ¿verdad? O salías del problema, salías del pozo, salías de la enfermedad, salías del peligro, salías de esa dificultad matrimonial y luego vuelve todo a estar en paz y todo en orden y todo muy bonito y nos empezamos a enfriar, ¿verdad? Tendemos siempre a olvidarnos y a no buscar a Dios, a apartarnos de Él. Él no se aparta de nosotros, Él no se olvida de nosotros, pero nosotros sí tendemos a alejarnos porque todo está muy bien, porque todo está muy tranquilo. Lo mismo pasa en este caso con el éxito. Cuando empezamos, estamos tocando, haciendo, presentando currículos, presentando pues planes, presentando proyectos y metiéndonos en oración con Dios y orando, Señor, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago acá? Dime, enséñame, revélame cuáles son tus planes, cuál es tu deseo. Pero empezamos a hacer las cosas ya cotidianamente, empezamos a hacer las cosas ya rutinariamente y pues como que ya sabemos cómo hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, pues ya no tengo por qué estarle pidiendo a Dios que me diga cómo hacerlo o que me esté diciendo qué debo hacer o qué no debo hacer, porque pues ya aprendí, ¿verdad? Ya empiezo a tener éxito, ya empiezo a ser exitoso en mi negocio, en el ministerio, en la iglesia, en la familia. Entonces, pues ya no tengo esa necesidad de preguntarle a Dios. ¿Y sabes qué pasa? Vamos a ver en la palabra de Dios lo que le pasó a hombres de Dios
Dios, escogidos por Dios, ungidos por Dios para reinar, pero ¿qué pasó en sus vidas cuando fueron exitosos? Si algo va a salir en nuestras vidas, no solamente sale las cosas cuando estamos en necesidad, ¿verdad? Sale nuestro carácter, sale esa entereza, sale ese deseo de salir adelante, de luchar, de voltear nuestra mirada a Dios y de salir, y salen esas nuevas fuerzas cuando no las tenemos, ¿verdad? Pero también cuando no pasa nada, cuando todo está bien, cuando tenemos todas las necesidades suplidas, cuando no tenemos una necesidad, ahí es donde va a salir también nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera esencia. Y bueno, yo te invito a que vayas conmigo ahí a la palabra de Dios en el libro de Proverbios 30, del 7 al 9, y vamos a leer este pasaje de la Escritura. Dice así: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y te profane tu nombre, mi Dios. ¿Sabes? Tendemos a esas 2 áreas, ¿verdad? Tenemos mucho, nos olvidamos de Dios muchas veces, no siempre, ¿verdad? Y no todos. Decimos, no, pues es mi esfuerzo, es mi trabajo, pues ha sido yo, ¿verdad? Y nos olvidamos de que ha sido Dios el que nos ha dado las bendiciones, que nos ha dado Dios el poder para hacer la riqueza, que nos ha dado Dios el consejo, la sabiduría para llevar a cabo las cosas. Nos olvidamos que fue Dios el que nos sacó del pozo de la desesperación, del pozo cenagoso, del pozo de frustración y desánimo, y nos trajo al palacio. Y muchas veces podemos terminar nuestra vida, estamos en bendición, en prosperidad, ¿verdad? Pero nos olvidamos de Dios, y entonces ¿qué va a terminar el hombre? En pobreza, apartado de Dios, y muchas veces hasta solo y maldiciendo a Dios. Pero también puede pasar la otra parte, que por las malas decisiones, por apartarnos de Dios, caigamos y terminemos en ese ámbito de necesidad, que profanemos el nombre de Dios. Bueno, yo creo que si nosotros nos mantenemos, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, lo aprendí de mis papás, si nos mantenemos con los pies en la tierra, ¿sí? Que no se te suba ni el éxito, ni la fama, ni nada, porque cuando se te sube empiezas a volar muy alto, pero así como subes, así bajas, ¿verdad? Así como las riquezas, ¿verdad? ¿Cuántos les gustaría sacarse un premio y rápido, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran hacer un negocio y ¡fum! Que fuera el millonario rápidamente, ¿verdad? Yo creo que a todos, pero así como vienen las riquezas, y viene la fama y viene la fortuna rápidamente, así viene la caída. ¿Cuántas personas han ganado premios y pues lo pierden y quedan más endeudados, pierden la familia, pierden lo que tenían, pierden matrimonios, pierden tantas cosas, porque así como vienen las riquezas, así viene todo lo demás, ¿verdad? Y también viene la caída. Entonces, si nosotros nos mantenemos así plantados en la roca, no nos vamos a mover, no nos van a llevar los vientos para un lado, para otro, nos vamos a mantener firmes, sabiendo que todo lo que tenemos es de Dios, que todo lo que nos ha dado ha venido de Dios, y todo lo que nosotros somos y hacemos y haremos es por la gracia y por la misericordia de Dios, que Él plació vernos, escogernos y enviarnos a esta tierra para cumplir un propósito. Y fuimos enviados porque nosotros le dijimos al Padre, sí, Señor, envíame a mí, y Él nos envió. Fíjate, en este pasaje que vimos aquí en Proverbios, pues yo al leer Proverbios vamos a adquirir sabiduría, vamos a adquirir inteligencia. Y bueno, ¿te acuerdas de Moisés, verdad? En el pueblo de Israel, cuando ellos entraron a esa tierra de prosperidad, entraron en esa tierra que Dios les había prometido, pero se olvidaron de Dios, se olvidaron de sus leyes, se olvidaron de sus mandamientos. Josué no tuvo alguien, ¿verdad?, que le siguiera. Así como Moisés tuvo a Josué, y Josué no se apartó de Moisés, Josué servía a Moisés. Pues en el caso de Josué, él peleó, él guerreó, él tomó posesión, él libró batallas, pero nunca tuvo un discípulo a quien enseñar.
¿sí? Entonces, cuando Josué muere, pues ya no hay quien continúe con su legado, ya no vemos quién continúa con esa obra. Entonces el pueblo empieza a relacionarse otra vez con los ídolos, con la gente de esos pueblos que no mataron, que no destruyeron. Empiezan a adoptar otra vez la idolatría, toda la cultura de esos pueblos, y se contaminan y pierden. Estaban ya prósperos, pero se olvidaron de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que fueron esclavos, que fueron cautivos de esos pueblos que ellos tenían que haber conquistado, pero fueron conquistados, fueron ese aguijón en la carne, ¿verdad? Esas dagas o esas estacas en los ojos, les hicieron tanto daño porque ellos se apartaron de Dios, no lo buscaron y no permanecieron y no siguieron enseñando los mandamientos, los preceptos y la palabra de Dios a sus siguientes generaciones. Bueno, en la vida del rey Saúl, ahí en primera de Samuel 15, 17 y 20, y el versículo 26, vemos, dice la escritura, y dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Sabes? Dios había escogido al rey o a Saúl para ser rey de Israel. Y cuando Saúl se encontró con el profeta Samuel, porque Saúl andaba buscando, pues, ¿cómo se llama? El ganado, ¿verdad? Andaba buscando, ahora sí que lo que se le perdió, y ya tenía 3 días, ¿verdad? Y fueron a buscar a Samuel para que les dijera, ¿verdad? Que orara por ellos y les dijera, pues, dónde iban a encontrar el ganado. Entonces, cuando encontraron a Samuel, tuvo ese encuentro Saúl con el profeta. Dios ya le había hablado a Samuel que iba a recibir a alguien, que lo iba a ungir como rey. Entonces fue ungido como rey Saúl. Y Saúl dijo, pero ¿quién soy yo? Soy el más pequeño de la tribu de mi padre, o bueno, de la tribu, ¿verdad? Y de la familia de mi papá, soy el más pequeñito, soy el insignificante de nuestra tribu. ¿Cómo voy a ser yo rey, verdad? Él era pequeño ante sus ojos. Él no era orgulloso en ese momento, sino era humilde, pensando que pues quién era él. No tenía los atributos, o no tenía el conocimiento, o no venía de un linaje, ¿verdad? Real. Él se veía pequeño ante sus ojos. Pero cuando él recibió ese ungimiento y fue rey, él era humilde y obedecía a Dios. Pero cuando empezó a reinar, se elevó su corazón y empezó a tener soberbia y altivez. Entonces ya no buscó a Dios, al contrario, hizo y desobedeció a Dios al ofrecer sacrificio cuando él no tenía por qué ofrecerlo, porque él era rey, pero no tenía la unción real y sacerdotal, porque vemos en la vida del rey David que él era rey también, así como Saúl, y David, en un momento que estaba huyendo, él comió de los panes de la preposición que se lo dieron a él y a su gente, y no murió, ni lo rechazó, ni lo quitó Dios a David del reinado o del llamado que tenía. Pero porque David tenía la unción real, pero también sacerdotal. Era rey y sacerdote, estoy hablando espiritualmente, delante de Dios. Y Saúl no, él nada más tenía la unción real y no podía ofrecer sacrificios como lo hacía el profeta, ¿verdad? El hombre de Dios. Entonces, cuando Saúl desobedece, Dios se aparta de él y le dice a Samuel, le dice al profeta, ¿verdad? Que ya se apartó de él, que ya quitó, pues ahora sí que quitó ese manto, ¿verdad? De Saúl. ¿Sabes? En nuestras vidas podemos ver que después del orgullo viene la caída. Estamos muy bien en todas las áreas, pero con el orgullo viene la caída, ¿verdad? Yo te lo puedo testificar. En mi vida, aún sin tener pues un puesto, un cargo, un ministerio, no nada. En nuestra vida cotidiana nosotros nos podemos empezar a creer de que, pues yo sé más. No, pues no, tú no sabes. No, pues no, tú no tienes experiencia. No, pues yo sé.
¿verdad? Y tú, no. Y nosotros nos empezamos a elevar, ¿verdad? Creyendo que sabemos, pensando que sabemos. ¿Y qué pasa? Que después del orgullo viene la caída, ¿verdad? Y eso pues nos lastima, nos duele. Pero si nosotros aprendemos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, aun cuando caemos por nuestros pecados, por nuestros errores o por nuestro mismo orgullo, y levantamos y nos ponemos delante de Dios y lo reconocemos a Él, que lo que sabemos es por Él y no por nosotros, y nos humillamos, Él nos levanta, ¿verdad? No permanecemos ahí, sino que Él nos levanta. Dice Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu, ¿sí? Que no nos olvidemos de eso, porque el orgullo pues no nada más es decir, ay, pues yo me creo mucho y pues soy mucho, soy esto, soy lo otro. No, simplemente el pensar de que pues yo sé más que mi esposo, yo sé más que mi esposa, tú no sabes, ¿verdad? Tú no tienes experiencia, tú no eres nadie, tú no esto. Ahí estamos mostrando el orgullo. Y también somos orgullosos cuando no queremos recibir enseñanza, ¿verdad? Decimos, no, pues yo lo sé, tú qué me vas a enseñar, tú no tienes nada que enseñarme, eres menos que yo a mis ojos, ¿verdad? ¿Tú quién eres? No, nosotros tenemos que tener un corazón para aprender, un corazón receptible, pero un corazón de aprender. Si eres el gerente, el pastor, el misionero, no sé, el gobernador, el que sea, ¿verdad? En el puesto donde estés, tú y yo podemos aprender del que está lavando los carros, del jardinero, del agricultor, de cualquier persona, del que limpia los pisos, el que lava los baños, de la secretaria, del secretario, del que te cuida, del guardia, de todas las personas que estén abajo de tu rango, ¿sí? Porque no son menos. Ellos, a lo mejor porque no tuvieron pues los recursos para estudiar, no pudieron estudiar, pero eso no quiere decir que no sean inteligentes y no tengan sabiduría o no tengan la cultura o la inteligencia para hacer las cosas. A lo mejor no tuvieron las oportunidades como las tuviste tú, o los recursos o las amistades como las tuviste, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tenemos sabiduría que Dios nos ha dado, tenemos cosas, tenemos dones, talentos, y nosotros podemos aprender unos de otros, ¿verdad? Y cuando nosotros somos humildes podemos aprender de todos y también podemos enseñar a otros lo que nosotros también hemos aprendido. Pero si tú y yo quitamos el temor al éxito y también pues tomamos ahora sí que los riesgos que vienen, ¿sí? Porque no te vas a limitar diciendo, bueno, pues no quiero estos puestos para que no me vaya a caer y luego se me suba y luego pierda todo. No, tenemos que quitar esos temores al éxito, ¿verdad? También, pero tomar los riesgos que conllevan con eso, de que, bueno, pues vamos a tomar esos puestos, vamos a tener esas oportunidades, y siempre tener un corazón sensible, un corazón humilde delante de Dios. Y eso nos va a mantener, nos va a librar de caer de ese orgullo de que cuando estás acá, bueno, pues sí, todo el mundo es tu amigo, pero cuando no, nadie te busca, ¿verdad? Y bueno, algo que yo en lo personal, yo siempre he mantenido eso. Cuando era secretaria de mis pastores, siempre tenía consciente de que había mucha gente que se me acercaba a mí, no porque tenían interés en mí, me buscaban, trataban de cómo llegar y cómo hacer, pero porque tenían el deseo y el interés de acercarse a mis pastores y cómo llegar, cómo saber o cómo hacer para acercarse a ellos, pero no por mí. Y yo lo podía ver y lo podía discernir, y eso siempre me mantuvo pues con los pies en la tierra, ¿verdad? Porque cuando ya no estás en ese puesto, pues sabes quiénes realmente son tus amigos o quiénes no, ¿verdad? Y lo mismo, si tú tienes un puesto, si eres líder en un área de la iglesia o en cualquier puesto secular, tú tienes que tener esa sabiduría de que en una ocasión escuché una plática y estaban diciendo de que, bueno, pues ya se acabó el sexenio, pero las naranjas siguen llegando, ¿verdad? Ya no te llegan a ti, que estabas ahí en ese puesto, pero las naranjas o el pan o el queso siguen llegando. ¿Siguen llegando qué? Van a seguir llegando al puesto, al que está ahí. No era a lo mejor por ti, ¿verdad? Era por el puesto. Ya no estás, ya no te llegan, ¿verdad? Pero qué triste que caigamos en eso. Y nosotros nos tenemos que mantener igual, que
que seas el mismo antes de subir a ese puesto que después de que dejas ese puesto, ¿verdad? Que seas la misma persona adentro y afuera, ¿verdad? En la casa y también allá afuera. En la vida del rey David también vemos que cuando a sus principios él buscaba a Dios, tenía esa intimidad, pasaba tiempo en comunión con Dios. Pero ¿qué pasó cuando él salía a pelear? Él salía a la guerra. En la primavera era el tiempo de guerra y salían a pelear y él era el capitán, él era el mero mero, ¿verdad? Siempre iba a la guerra. Pero ¿qué pasó cuando ya estaba cómodo, cuando ya estaba próspero? Ya no salió a la guerra, mandó era Joab al que mandó y lo mandó a pelear, ¿sí? Pero él se quedó en casa y cuando él se quedó sin hacer nada, acostadote todo el día, se paró hasta la tarde, se fue a asomar ahí el tejado y ¿qué vio? Vio a Betsabé, ¿verdad? Y ya sabemos toda la historia, cómo pecó y todo lo que pasó y todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar el consejo de Dios, se apartó. Hermano y hermana, amigo que me escucha, yo te invito a que tú y yo busquemos el consejo de Dios, lo busquemos a Él en los tiempos buenos y en los malos, en todo tiempo y en todo momento y en todo lugar, en toda decisión involucra a Dios en tu vida y Él va a enderezar tus veredas. Hay caminos que nos parecen que son buenos pero conducen a muerte y Él quiere que enderezcamos el camino y vayamos en el camino y en el plan que Dios trazó para nuestras vidas. Te bendigo, nos vemos en la próxima y bueno, bye.